En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Bien, el Evangelio que acabamos de escuchar es una palabra del Señor que va dirigida a los fariseos y a los escribas, que eran personas que sabían mucho de religión, se conocían muy bien la ley de Dios, pero a veces le daban más importancia a tradiciones humanas, aunque fueran religiosas, que a la misma palabra de Dios, que a los mismos mandamientos de Dios. Y el Señor, pues, les viene a corregir eso, porque estos fariseos y escribas se escandalizan porque algunos discípulos de Jesús no se lavaron las manos. Lavarse las manos antes de comer no era simplemente un acto de higiene, sino que era también un acto ritual. Era una de esas tradiciones que los escribas y los fariseos se habían inventado, y le daban casi la misma importancia que a la palabra de Dios. Y por eso le dicen a Jesús, también para avergonzar al Señor, porque los fariseos y los escribas pues aprovechaban todas las ocasiones para enfrentarse con Jesús, para ponerlo en ridículo o para avergonzarlo. Y aprovechan esta ocasión para decirle: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Por qué no siguen las tradiciones de los mayores y comen con manos impuras? Y entonces el Señor responde a estos fariseos y escribas con una palabra de Dios del profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Son unos hipócritas. La palabra hipócrita se aplica, es un adjetivo que se aplica a la persona que aparentemente parece bueno y hace cosas buenas, pero por dentro pues tiene gran resentimiento y odio.
tiene como una doble cara. Ese es el hipócrita. Parece una cosa y es otra. Y eso el Señor lo denunciaba mucho, porque es una falsedad total, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, porque rezan, tienen tradiciones, incluso religiosas, como esta de lavarse las manos, pero luego su corazón está lejos de mí, porque no cumple los mandamientos, porque no siguen mi palabra, dice Dios, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Anulan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Bueno, y esto nosotros, cristianos, ¿cómo tenemos que vivir esta palabra del Señor de hoy? Pues también eso nos pasa a nosotros, A veces damos importancia a cosas religiosas que no son tan importantes. Y sin embargo, a lo que es importante no le hacemos caso. Por ejemplo, le podemos dar mucha importancia a pertenecer a una hermandad de la Virgen, del Señor de los Milagros, o de San Judas, o de lo que quieras, ¿no? Y ahí sí estamos, ahí estamos en las actividades, y ahí que no falte nada para la fiesta de San Judas, del Señor de los Milagros, o de la Virgen, tal y tal. Pero luego estás viviendo en convivencia, estás viviendo en pecado mortal, estás ofendiendo a Dios. Y fíjate qué importancia le das a algo que si uno no pertenece a ninguna hermandad, se puede salvar igual. No es tan importante. Si perteneces a una hermandad, sé buen cristiano. Es lo que tienes que hacer. Pero no puedes decir, no, yo es que tengo mucha devoción a tal santo, a la Virgen, pero luego tu vida es una ofensa a Dios, porque no vas a misa, porque no te confiesas, porque estás viviendo en pecado. Eso es lo que dice Jesús hoy aplicado a nosotros. A lo que es importante no le damos importancia y el Señor nos dice, cumple los mandamientos, todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Escucha el Evangelio y ponlo en práctica. Eso es lo importante, reza cada día. Muchos católicos no rezan, pero luego, eso si tienen devoción a un santito, bueno, por ese santito hacen todo lo que sea, pero claro, será 1 o 2 días al año nada más. Pero el compromiso con el Señor de orar cada día, no lo cumplen, no lo viven. Y eso sí que es importante, escuchar la palabra del Señor, participar en la misa, dar los sacramentos a tus hijos y no esperar a que sean grandes. Eso sí que es importante. Cumplir los mandamientos. Amigo, eso es lo importante. Lo demás son cositas que ayudan, pero te ayudarán si estás viviendo en gracia de Dios. Si no, pero es que yo soy de tal grupo parroquial. ¿Y qué? Tú puedes estar en un grupo parroquial, estar en un movimiento Juan 23, o ser carismático, o estar en las parejas para Cristo, o en lo que quieras. Pero pertenecer a esos grupos de iglesia, eso no te salva. Si no cumples la palabra de Dios. No, es que estoy en esos grupos para escuchar la palabra de Dios, para poner mi vida en línea con Dios, para luchar contra el pecado, porque yo quiero ser santo. Entonces está bien.
Pero muchos católicos se escudan en eso, exigen luego a la Iglesia, a los sacerdotes, que hagan tal procesión con tal santo, con tal cosa, pero luego no los ves nunca en la Iglesia. Luego Jesús denunciaba esa actitud. Dejan a un lado el mandamiento de Dios y se aferran a tradiciones de los hombres, aunque sean religiosas, pero no dejan de ser de los hombres, aunque sean religiosas. Anulan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Una vez recuerdo, ¿no? Había un fin de semana de retiro. No digo de qué grupo. Y muchos de los que participaron en ese retiro no fueron a misa ese domingo. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo en el retiro. Hermano, ¿qué es más importante? Participar en la Santa Misa, que es una obligación, que es un mandamiento de Dios y de la Iglesia, o servir en el retiro. No hay excusa. ¿Ven? Pensaban que podían exonerarse de la misa porque estaban en un retiro. No, hijo, no. De eso nada. Pongo este ejemplo, ¿no? Entonces la llamada que nos hace el Señor es esa. Cuida lo importante. Cuida en la relación con el Señor, con la Virgen, cuida lo importante. Lo importante eso es la palabra del Señor. Tu formación en doctrina no humana, sino la doctrina de Cristo, el Evangelio. Ora todos los días. Todos los días. Los católicos no tomamos conciencia de que es un deber orar todos los días. Y cuando digo orar, no es que al final del día rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Uy, ten cuidado, no reces tanto que te vas a volver loco, Bien, pensamos que con eso ya, pero entonces, ¿qué relación tienes tú con Dios y con Cristo? Yo a veces pregunto a la gente, oye, ¿tú rezas cada día? ¿Oras? Sí. ¿Qué rezas? Padre Nuestro y un Ave María cuando me voy a descansar. Hijito, eso es como saludar. ¿Tú crees que podrías vivir bien tu matrimonio si solamente te dedicaras a saludar una vez al día a tu esposa? ¿Tú crees que puedes ser amigo de alguien saludándolo una vez al día? No, la amistad se hace en el trato, en el estar, y con Dios hay que orar, hay que dar tiempo a la oración, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que rezar con la Biblia, con los evangelios, hay que rezar el rosario a la Virgen. Si no, ¿qué cristianos somos? Y luego la Eucaristía, cada domingo, cada fiesta de guardar, y si tienes tiempo también cada día, ¿por qué no? Hay que cumplir los mandamientos, hay que mantener la fe de Cristo y de la Iglesia. Y entonces sí, caminas en la ley del Señor, claro, caminas en la voluntad de Dios. Porque si no, pues no creas tú que porque hagamos algunas cositas así religiosas ya está todo hecho. No. Es una verdadera relación con el Señor, la vida cristiana. Y para eso hace falta darle tiempo, como a todo lo importante. Así pues, no anulemos lo importante que Dios nos pide por cositas que a nosotros nos gustan, aunque sean religiosas, pero que no son tan importantes. Y que al no vivir lo importante, esas cosas no te aportan nada. Si yo hago una actividad
porque tengo devoción a San Antonio y hago una actividad caritativa, si estoy en pecado mortal, esa actividad no vale para nada, no me va a aportar nada para mi salvación, porque la estoy haciendo apartado de Dios. Entonces tendré que ponerme en gracia de Dios y luego ejercer y hacer obras que vengan de la fe y del amor. Y por desgracia, pues muchos católicos viven así su religiosidad, claro. Pues pidámosle al Señor que nosotros nos agarremos a lo importante, y cuidando lo importante. Si luego tienes devoción a un santo, a una advocación de la Virgen o del Señor, y formas parte de una hermandad, de un grupo parroquial, de un movimiento eclesial, muy bien, pero sin olvidar lo importante. Que así sea.